El Tratado de la Mesilla. Firmado el 30 de diciembre de 1853 entre los Estados Unidos y México, es un acuerdo internacional que, aunque históricamente reconocido, se ha mantenido envuelto en controversia y es un ejemplo palpable de la injusticia histórica que sufrió México en el siglo XIX. En él, México cedió una porción de su territorio, que abarcaba parte de lo que hoy son los estados de Arizona y Nuevo México, a cambio de una indemnización de $10 millones, en un contexto de tensiones entre ambas naciones debido a las secuelas de la guerra entre México y Estados Unidos. Sin embargo, más allá de la firma del tratado y los acuerdos superficiales que se enseñan en los libros de historia, hay aspectos oscuros y poco explorados de este tratado que revelan las profundas desigualdades de poder, las manipulaciones diplomáticas y las tensiones étnicas y culturales que marcaron su realización, siendo un claro ejemplo del abuso y oportunismo de Estados Unidos con otras naciones a lo largo de su historia y que al día de hoy lo siguen haciendo. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. México, tras la humillación de la Guerra México-Americana y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se encontraba en una situación de gran debilidad. La nación estaba profundamente endeudada y debilitada por las secuelas del conflicto bélico. La amenaza constante de nuevos conflictos con Estados Unidos, además de la inestabilidad interna provocada por la lucha por el poder entre facciones locales, fue un factor crucial para que el gobierno mexicano aceptara la propuesta estadounidense de una nueva cesión territorial. A pesar de que la venta de territorio estaba destinada a resolver problemas fronterizos, el gobierno de Santa Anna se encontraba bajo una presión abrumadora, tanto externa como interna. A pesar de que el Tratado de la Mesilla fue presentado como un acuerdo amigable entre dos naciones, en realidad estuvo marcado por una considerable manipulación de la parte estadounidense. El negociador estadounidense, James Gadsden, fue clave para la consecución del acuerdo. Y en sus propios escritos se denota el uso de tácticas de presión económica y diplomática para lograr que el gobierno mexicano aceptara los términos de la venta. Gadsden, quien representaba los intereses del gobierno estadounidense y de empresarios norteamericanos interesados en la construcción de un ferrocarril transcontinental, dejó claro que sus intenciones eran obtener la tierra no solo por su valor estratégico, sino también para asegurar una ruta ferroviaria que conectara la costa este con la oeste de Estados Unidos. El monto acordado por la cesión de más de 76,000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano fue de $10 millones. Este precio fue ampliamente considerado por historiadores y analistas como insuficiente, considerando el valor estratégico y geopolítico de la tierra, que no solo beneficiaba a los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos, sino que también significaba una nueva pérdida territorial para México, que aún no se recuperaba de los efectos del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En comparación con las riquezas de los territorios cedidos, la compensación económica fue mínimamente satisfactoria y dejó una sensación de injusticia en la población mexicana. Uno de los aspectos más oscuros del Tratado de la Mesilla es el impacto que tuvo sobre las comunidades indígenas que habitaban los territorios cedidos. Muchos de los pueblos nativos que vivían en lo que hoy son Arizona y Nuevo México se vieron inmediatamente desplazados como resultado de la reconfiguración territorial. La compra de tierras no solo afectó a los mexicanos, sino también a pueblos nativos como los Apache, Navajo y Zuni, quienes vieron cómo sus hogares tradicionales fueron entregados a una nación extranjera, sin ninguna consulta ni compensación. Los efectos de esta cesión fueron devastadores para las culturas indígenas, cuyos territorios fueron invadidos por colonos estadounidenses y su modo de vida se desintegró por completo. El Tratado de la Mesilla no solo generó sentimientos de humillación en México, sino que también exacerbó las tensiones ya existentes entre las dos naciones. La desconfianza mutua, en particular después de la agresión militar y la pérdida territorial previa de la guerra, creció aún más. Para muchos mexicanos, la cesión de este nuevo territorio era otra prueba de la ambición expansionista de Estados Unidos, una agresión que no solo se materializó en términos de la guerra, sino que se consolidó con la firma de este tratado. El contexto político dentro de México también jugó un papel crucial en la aceptación del tratado.
El presidente Santa Anna, que había regresado al poder tras un exilio, se encontraba profundamente desacreditado y buscaba con el tratado una forma de restaurar la estabilidad del país, aunque a un alto costo. Sin embargo, muchas voces en el país, desde liberales hasta conservadores, vieron en la firma del tratado una traición a la soberanía nacional. La oposición interna al tratado fue fuerte, pero el debilitamiento del gobierno mexicano, junto con la incapacidad de hacer frente a una nueva confrontación con Estados Unidos, facilitó la firma del tratado. El Tratado de la Mesilla es un claro ejemplo de cómo los intereses políticos y económicos pueden predominar sobre la justicia, la autodeterminación y el respeto a las naciones más débiles. A través de presiones diplomáticas, militares y económicas, Estados Unidos logró adquirir más tierras a un precio que los mexicanos consideraron injusto, a la vez que se perpetraba un despojo territorial que no solo afectaba a los mexicanos, sino también a las comunidades indígenas de la región. Aunque hoy se le ve como un acuerdo formal y negociado, los aspectos oscuros del Tratado de la Mesilla reflejan las dinámicas de poder que existían en el siglo XIX y las desigualdades inherentes a la política internacional de la época. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.